¿Podemos los consumidores esperar precios bajos una vez aplicada esta forma? No, ese es un error. Ese es precisamente uno de los problemas más serios que se tiene en la cuestión de las comunicaciones. Sí. Precisamente una cosa es ordenar el mercado en todas sus variables de las interrelaciones económicas y otra es estar generando expectativas de baja de precios. Eso es materialmente imposible, Ernesto. Yo diría que obviamente el ajuste en la fórmula rebajará centavitos, ¿verdad? Pero una cuestión relativamente insignificante en términos del bolsillo de los consumidores, sí significativamente importante, digamos, para el país en términos de divisas, ya que los grandes volúmenes de combustibles que se consumen en el país hace que, como dicen, los centavos hacen pesos y los pesos capitales, ¿verdad? Sí. Entonces es obvio que ahí puede haber un ahorro sustancial. Pero una cosa es muy clara, el gobierno de la República no tiene margen de maniobra para rebajar precios. ¿Por qué? Porque prácticamente más del 80% del componente del costo de los combustibles es el precio internacional, sí, ¿verdad? Más todos los costos de operación que significan traer los combustibles desde las refinerías que los venden allá en el Golfo o en cualquier parte del mundo hasta la estación, hasta la bomba en la estación gasolinería donde tú llenas el tanque de tu vehículo, ¿ok? Entonces, le voy a hacer una pregunta así a buen salvadoreño. ¿Por qué tanta pompa en estar esperando esta nueva fórmula? Mira, porque hay tres cosas que son fundamentales dentro del contexto del ordenamiento del mercado de los combustibles. La fórmula tiene ese objetivo general, ordenar el mercado. Ese es precisamente lo que constituye lo que tú dirías, sí, en buen salvadoreño, la gran pompa de la fórmula. Pero sí, de eso a esperar que la gasolina vaya a bajar a $2, eso es absurdo. Okay. No, los precios los pone el que vende, no el que compra. Y El Salvador no produce una sola gota de petróleo. Nos preocupa el hecho de que por bastantes años se mantuvo tesis en los medios en los que se decía y se hablaba de sobreprecios, se decía de que se estaba estafando al consumidor, cuando hoy venimos a comprobar, ¿verdad?, con el cambio de gobierno, de que no era realidad. Entonces nosotros en Adepetro siempre buscamos que digamos la verdad y tratemos de ser un gremio transparente a fin de que nuestros consumidores estén contentos y estén satisfechos de que se le está dando el mejor precio posible. Pero ustedes proponen que haya una modificación en cuanto a la aplicación del cobro de el subsidio que hacemos para el FOVIAL. Nuestro planteamiento va orientado a lo siguiente. La fórmula de referencia es un método, prácticamente es un método de costos. Este método puede traer decisiones estratégicas del país, pero se necesita que exista la voluntad para que se tomen esas decisiones. Nosotros hemos participado en el análisis y en los aportes para la fórmula, la cual todavía estamos a la espera del insumo final para, como decía el ingeniero Cervantes, si nosotros vamos a estar de acuerdo en la forma que esta fórmula va a salir. ¿Qué es lo que ocurría con la fórmula anterior? Y a eso se refería el doctor Héctor Dada cuando era diputado, y es una de las cosas que hemos cambiado, que normalmente en el Ministerio de Economía se cambiaba la fórmula a petición de algunos de los agentes económicos y se le iban agregando algunos costos, ¿verdad? Sí. Que favorecían precisamente las utilidades de las petroleras, etcétera. En ese sentido, esa revisión de esa fórmula es donde se eliminan precisamente, digamos, esas gorduras, como decía el señor Cervantes, ¿verdad?, a la fórmula, ¿verdad?, y hace que haya entonces la expectativa de una reducción, pero a lo que me refiero es que esa reducción en los precios es mínima con relación al costo total, que significan 2-3 centavos por galón,
cuando en un galón de combustible de gasolina cuesta $3.50, por decir algo. Eso es prácticamente insignificante en términos del bolsillo del consumidor. No, la única capacidad de maniobra que podría tener el Estado es eliminar los impuestos. ¿Sí? Y en una condición tan precaria de la situación fiscal del país, ¿quién está? Eliminar los 20 centavos del fobial, por ejemplo, con lo que se castiga, digamos, cada galón de combustible de las diésel y de la gasolina. Que son 20 centavos, 10 centavos al transporte colectivo, ya serían 30. Ya serían 30 para reparar los hoyos. ¿De dónde vas a sacar los recursos para reparar los miles de kilómetros de carreteras que hay en el país? Y que obviamente el automovilista y el pueblo exige que las carreteras estén buenas. Y tiene toda la razón. Para eso se están pagando 20 centavos de impuesto por cada galón de combustible, ¿verdad? Para que ese destino, para que esos recursos se utilicen en el mantenimiento y en la reparación de la red vial. Ahora, otros 5 pesos son cuál es el grado de eficiencia, de eficacia y los niveles de productividad con que esos recursos se aplican en esa labor, pero eso ya estamos hablando de otra cosa. Ahora con este cambio que va a haber en la focalización del subsidio al gas, ¿se ha tratado el tema que tiene como impuesto la gasolina, ingeniero Duarte? Mira, es que en el caso del gas, que es otro pisto, pero que tiene que ver con pesos y otro problema sumamente complejo, ¿verdad? En el fondo, aquí hay otro problema de comunicación. En el fondo, eso no es una focalización del subsidio, sino que es un programa de racionalización del subsidio y un programa de ordenamiento del mercado del gas licuado de petróleo. No es una focalización porque el 70% prácticamente de la población del país va a seguir siendo subsidiada en el consumo del gas licuado de petróleo. Solo el 30% de la población, que es la gente que no tiene derecho legal a ese subsidio, va a ser la que queda prácticamente fuera, cuando hoy por hoy es un subsidio generalizado que ha generado a través de los tiempos una gran cantidad de problemas y que también hace que hoy el Estado tenga la obligación de resolver ese problema y de ordenar ese mercado del gas licuado de petróleo. ¿Qué expectativas se tienen alrededor de todo esto? Porque créanmelo, ingeniero, yo sé que de voluntades está empedrado el camino al cielo, pero lo que salvadoreños queremos ver son los cambios que en algún momento se nos prometieron. Sí, mira, el punto es el siguiente. Como decíamos al principio, uno de los objetivos de la nueva fórmula de los precios de referencia es transparentar el mercado y generar condiciones para que otros agentes económicos con reglas claras del juego puedan introducirse al mercado salvadoreño y competir. La competencia, como dicen, da la calidad. ¿Me quiere decir que fue un engaño entonces el de Alba Petróleo el que vino a hacer al principio con los precios bajos y ahora lo que hizo fue una estrategia de penetración de mercado, ¿verdad? Y que se lo permitió la ley precisamente porque los precios son absolutamente libres. Entonces ellos, mira, los precios de referencia, de acuerdo a la institucionalidad y a la ley, no son más que una luz que el gobierno da en el mercado. Las estaciones de servicio pueden poner el precio que les dé su regalada gana, porque aquí los precios son libres, ¿me entiendes? Y no hay ley que obligue a la gasolinería a poner ese precio. Ese es precisamente uno de los puntos. De lo que se trata con el precio de referencia es que tenga la suficiente fuerza técnica, digamos, en un momento dado, para que como ese precio de referencia, la competencia natural en el mercado se dé alrededor de esos precios. Pero hoy por hoy no hay obligatoriedad, mientras tanto y en cuanto no haya una reforma o una nueva legislación que regule los precios. Y esa ya no es competencia del Ministerio de Economía, esa es competencia de la Asamblea Legislativa. El no poder llenar las expectativas de la población con respecto a bajar los precios de los combustibles, tal como lo prometieron en campaña,
¿Podría esto tener un costo político para el gobierno, para el partido? Menciona acá el televidente. Mira, la verdad es que cualquier medida de ordenamiento, por buena que sea, pero que va a afectar a algunos sectores, tiene un costo, obviamente tiene un costo político, y eso nosotros, no solo como funcionarios técnicos, sino como políticos, lo sabemos perfectamente. Hacer lo que hay que hacer para ordenar los mercados, independientemente de que esto tenga un determinado costo político, un determinado costo económico, que siempre los va a tener, pero a la larga lo que pasa es que la proyección es beneficiosa para la inmensa mayoría. Un gobierno responsable tiene que trabajar en función de la mayoría, y nosotros no podemos, es decir, nos preciamos de ser un gobierno incluyente, no excluyente. ¿Me entiendes? El hecho de estar en función de la mayoría no quiere decir que por eso vamos a excluir y vamos a actuar en detrimento de sectores minoritarios